Hola, ¿qué tal? Soy Íñigo Becerril y soy el director de la Tecnocreativa Studios. Hoy os voy a contar un caso muy especial que desarrollamos para la Fundación MAFRE y fue el nacimiento del metaverso educativo. ¿Y de dónde nace todo esto, no? ¿Por qué este proyecto? Este proyecto nace de la necesidad de Fundación MAFRE de desarrollar herramientas interactivas. ¿Para qué? Para apoyar los programas de prevención en lesiones no intencionadas. Es al final una herramienta más para educar, pero lo más importante, ¿quién era el target? Pues el target eran niños de entre 8 y 12 años en el ámbito familiar. Entonces, pues lo primero fue trabajar un poco todo, de dónde partía, cómo salía. Entonces, bueno, pues lo que fuimos es hablando con el cliente y la necesidad esa de desarrollar herramientas interactivas. Y el proyecto empieza con algo muy sencillo. Parte de unas láminas en 2 dimensiones que lo que vamos trabajando con Fundación MAFRE es convertirlo en una tercera dimensión. ¿Para qué? Para desarrollar un juego, para que los niños aprendieran mejor. Ya daba igual que fueran 2 dimensiones, 3 dimensiones. Lo interesante era la herramienta de juego. Una experiencia formativa para que los niños aprendieran jugando. ¿Y qué supuso eso, no? Pues supuso sentar unas bases para futuros desarrollos y herramientas, para desarrollar nuevos materiales y aplicaciones en próximos programas. Y entonces nos empezaron ya a dar materiales con los que empezábamos a trabajar. Una vez que ya la idea estaba preconcebida, ya estaba trabajada, lo que fuimos es, venga, vamos a ver todo lo que hay. Entonces todas estas láminas eran unos trabajos que llevan mucho tiempo y decían dónde están los peligros. Lo que estuvimos trabajando es cómo trasladar eso primero a los contenidos, al mensaje, a qué se quiere transmitir y al mismo tiempo desarrollando desde el dormitorio, la cocina o el salón o las distintas estancias. Lo que fuimos es trabajando que los mensajes fueran acordes y que esa representación fuera lo más cercana a una vivienda actual. Entonces lo que se diseñó fue un hogar internacional que a lo largo de la construcción lo que se fue haciendo es que fuera una casa prefabricada, que no fuera una casa cara, pero como tenía muchísimos peligros y daban un poquito de miedo, la verdad, en cada cuarto, lo que hicimos fue partirlo. Y al segregarlo, pues se quedó una casa un poco más lujosa, lo que pretendía ser, pero al mismo tiempo también era una casa acogedora, que luego fuimos ensuciando un poquito, porque las casas demasiado limpias no existen, y sobre todo con niños. Entonces, la intención era que todos esos peligros antiguos, más todo lo que fuimos trabajando con el cliente, fuera apareciendo. Por ejemplo, la chimenea y la segunda planta no tenía coherencia al principio. Cuando llegamos a las 3 dimensiones tenía que tener sentido para poder que el niño se trasladara de un sitio a otro, entendiendo cómo era la casa. Y sobre todo una vivienda actual. Y luego la parte de fuera, los peligros al aire libre, que al final se estaba representado en 3 escenas concretas, que eran la calle, el deporte y el aire libre. Y entonces, lógicamente, teníamos que explicar y hacer croquis, pero con niños, para poder acercarlo, para poder entenderlo. Entonces fuimos diseñando el exterior. Pero eso se dejó a medias. Se dejó la posibilidad y la explicación, que es lo que os iremos explicando en las siguientes presentaciones, para que veáis cómo pasó de ser un hogar virtual a un mundo virtual. Y entonces, ese espacio virtual, la intención era que los niños aprendieran, que se metieran, que no se asustaran demasiado y que fueran aprendiendo. Entonces, por el interior, por ejemplo, en las láminas que ahora estáis viendo, lo que íbamos diciendo es, bueno, pues vamos a transformar estas 2 dimensiones a 3D, y lo que hicimos fue recrear. Y como veis, pues aquí están los distintos espacios, desde el salón, comedor, sala de estar, la cocina con una súper despensa y luego, por ejemplo, los dormitorios, los baños, pues fueran acogiendo todos esos peligros, ¿no? En el salón había muchos peligros que al pasar de 2 dimensiones a 3, nuestro problema fue que de repente los peligros chocaban entre unos y otros. Entonces, bueno, fuimos ajustando. Entonces, por ejemplo, ese salón inicialmente tenía una cuna. Lógicamente no tienes la cuna en el salón o intentas no tenerla, la metes en el cuarto. Bueno, pues metimos en el corral, el niño inicialmente, más que un niño, parecía un gigante, entonces tuvimos que modelar un niño y fuimos adaptando. Y como veis, de cómo parte inicialmente el hogar, demasiado limpio, blanquecino y demás, fuimos ensuciándolo.
En los dormitorios, ¿qué pasaba? Que en una lámina tú puedes enseñar mucha información porque no tienes esa tercera dimensión de profundidad. Entonces, cuando pasamos de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, lo que nos ocurrió es que había demasiados peligros. Y lo que les propusimos a Fundación Mapfre fue, oye, vamos a coger este cuarto y lo partimos en 2, el del niño y el del bebé. Por ejemplo, en la litera de las niñas lo que hicimos fue, oye, pues vamos a darle un poco de vidilla. Entonces, con gente con la que trabajábamos, niños que teníamos cercanos, incluso con materiales que tenía ya Fundación, lo que hicimos, bueno, vamos a digitalizar todo eso y lo metemos en la habitación. ¿Para qué? Para hacerlo más cercano, porque al final los dibujos los hicieron niños. En este caso, en vez de 8 a 12, yo creo que alguno de 6 o de 7 y hasta de 12, 13 años nos ayudaron. Y luego los cuentos, lógicamente, de Fundación. Oye, ya que tienen todo ese trabajazo hecho, vamos a cogerlo y meterlo de las 2 dimensiones a esa tercera dimensión. Y todos esos dibujos, bueno, pues formaron parte de darle un poco de la gracia, ¿no? Acercarlo a los niños. Y luego nos fuimos al exterior, como comentaba antes, que había que darle toda esa profundidad, ¿no? Entonces, claro, en un dibujo en 2 dimensiones, lo importante no solo era el dibujo, era todos los mensajes y cómo esos mensajes eran coherentes con la imagen que veían los niños. Así que lo que hicimos fue que todas esas imágenes de fuera se fueran adecuando y partimos el exterior en distintos bloques. Entonces, como vais viendo, lo que hicimos fue ir construyendo. Inicialmente, bueno, pues no se pretendía que fueran ladrillos, se dijo, bueno, como era una casa prefabricada, vamos a decir que fuera un elemento muy sencillo, pero que tuviera sobre todo los peligros. Ya fuera del niño pasando por delante del autobús, el paso de cebra, lógicamente todas las cosas tienen que estar bien señalizadas, bien trabajadas, hasta la gente que pudiera estar dentro del propio proyecto. Y fue tanto que incluso en alguna de las escenas, cuando ya lo fuimos congeniando, a uno de los participantes del proyecto, que no voy a decir su nombre, espero que se sienta representado, le escaneamos y le metimos dentro de la ciudad. Y la verdad es que fue muy interesante, porque nosotros no nos gustamos cuando nos digitalizamos, ¿no? Pero le da un toque más, un toque de vida, una representación. Oye, ¿por qué no nos cogemos a nosotros mismos y nos metemos dentro de ese juego? Y luego la parte de fuera. La típica ciudad de película que estuviera cerca y demás, bueno, oye, vamos a inspirarnos en algo que tenga un poco de gracia. Entonces cogimos una referencia a un pantano español, y que os doy un poco de libertad a ver si alguno adivina de dónde puede ser esto. Tenía que ver con la gente que participaba en el proyecto. Es verdad que fuera solo la parte de las lomas de atrás que vais viendo. Y como veis, pues oye, ese pantano en la realidad estaría bastante más lejos de lo que se planteó, pero bueno, pues es lo bueno del 3D que nos permite acortar las distancias. Y con eso lo que se hizo fue desarrollar toda la parte de 3D, que fue pasar de las ideas y los conceptos a luego toda la parte de dibujo, la tradujimos al 3D. Y de ahí ya fuimos con todo el audio, pues todas las pistas de audio que había que grabar en cada uno de los idiomas, donde estuvimos trabajando con distintos equipos y pudiendo grabar todo para que luego tuviera una experiencia. Y la interfaz, al final lo que buscamos es algo sencillo, que lo pudiéramos ver en un móvil, en cualquier parte. No limites porque tengas una super tecnología a la gente. Al final hay colegios que no tienen tanto acceso, hay colegios a nivel internacional, y también tenía que ser una solución on y offline, que eso era muy importante, y que no necesitase un gran ordenador, con lo cual que buscamos algo estilo Google Maps, punto a punto, estilo 360, y que nos permitía pues hacerlo muy ágil. Y esa versión inicial, pues la verdad, no tiene nada que ver con la actual, porque era más destinada más al entorno familiar general y un poquito más, entonces tampoco había más por donde coger. Bueno, y ahora como veis, bueno, pues esta primera versión de la casa fue los preámbulos de la ciudad virtual. Y la verdad es que la nueva versión está mucho más trabajada, os la iremos presentando a lo largo de los siguientes episodios y yo creo que os va a encantar, o al menos eso esperamos. Así que nada, os esperamos aquí y esperamos que os deis un gran paseo por esa ciudad de Fundación Mapfre.